Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de 10 Software, donde vamos a tratar todo el tema del registro salarial, cómo lo hemos incorporado a nuestras versiones, tanto de ERP como 10 NOM, ¿vale? Comentar que desde 10 Software en todo momento toda la parte del registro salarial, que bueno, se ha escuchado revuelo con otras aplicaciones, nosotros hemos tomado la decisión de incluirlo en nuestras versiones de forma totalmente gratuita. Nosotros hemos considerado en todo momento que al ser obligatorio, bueno, decidimos incluirlo sin repercutir coste al cliente. Yo creo que es un tema también importante porque nadie de la competencia lo ha hecho de esta manera y me gustaría también recalcarlo. Con nosotros va a estar en la sesión de hoy tanto Almudena Sierra, que es la responsable del departamento laboral, que ya la conoceréis de otras formaciones, como Pablo Serna, que es el director de producto, y lo que queremos hacer es, aparte de enseñaros cómo lo hemos integrado en nuestra aplicación, que podáis ver, bueno, hacer una sesión algo amena, donde empecemos de forma coloquio, haciendo referencias a la legislación. Así que, sin más, bueno, si se pueden unir para comenzar. Vale. Hola, Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, Gracias, Almudena. Jaime, por la presentación. Nada, y vamos a esperar un segundo a que se conecte Pablo. Hola, buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Perdón, teníamos algún problema técnico. Sí. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Nada, había estado comentando que, bueno, que vamos a empezar a hablar. Vas a hacer una serie de preguntas a Almudena, ¿no? Para dar un poquito a esta presentación que sea más amena. Sí, bueno, como has estado comentando, vamos a introducir este tema del registro salarial, de la obligatoriedad de la tenencia de estos datos por parte de las empresas. Nos vamos a centrar en las empresas de menos de 50 trabajadores, que son las que tienen unos requisitos de presentación de datos. Las empresas de más de 50 trabajadores necesitan hacer otro tipo de procesos, tener una auditoría de salarios, y entonces nos vamos a centrar en este tipo de empresas. Vamos a ver con Almudena, veremos primero una parte de legislación, como cuáles son los requisitos que son obligatorios tener, y luego veremos cómo se gestiona a través del programa de una forma muy fácil. Simplemente, al tener todos los datos introducidos, podemos sacar y poner a disposición toda la información que se necesita. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Jaime, pues podemos empezar. Perfecto, pues Almudena, si compartes la pantalla o empezáis ya, todo Sí. vuestro. Ya también recordar también lo que había comentado. Lo hemos incluido en nuestras versiones. En el ERP está incluido en las versiones de 10 NOM, de pago por uso. Tanto la versión estándar como la versión profesional lo lleva incluido, ¿vale? Que yo creo que también es importante, que es un dato que tienen que saber los asistentes. Todo vuestro. Muy bien. Bueno, pues Primero, sí, dime, Pablo. No, sí, primero hoy vamos a ver, si quieres, un poco de legislación. Vamos a hablar un poco de cuáles son las obligaciones que tienen las empresas. Cuéntanos un poco cuál es la información que hay que tener disponible. Vale, pues a ver, primero recordar, bueno, que esto viene de un Real Decreto de octubre del 2020, pero bueno, ha sido un periodo un poco transitorio. Lo han establecido la obligatoriedad a partir del 14 de abril de este mes. Entonces, bueno, dentro de la obligatoriedad lo que pretenden es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Bueno, para ello lo que vienen a exigir es pues un promedio de los salarios
de las percepciones de los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, las percepciones, las horas extras. Entonces, bueno, lo que piden es que se saque tanto el promedio, se puede sacar una media o la mediana, ¿vale? Y lo tienen que agrupar, bueno, pues por puesto de trabajo, por grupo profesional, por categoría, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver, bueno, no sé si quieres que lo vayamos viendo enfocado a la aplicación o… Bueno, vamos a ver si quieres, hablamos un poco de las obligaciones y luego vemos ya cómo lo trasladamos al programa y cómo se puede sacar esta información. Y esta información, vamos a explicar un poco, hay que presentarla en algún sitio, hay obligación de tenerla en una fecha concreta, o cuál es la obligación que tienen las empresas. Vale, la obligación que establecen, según lo que establece la ley, es, bueno, el periodo del año natural, ¿vale? Y no tienen que presentarlo en un organismo oficial, sino que, bueno, de cara a inspecciones que lo soliciten, pues tienen que tenerlo disponible, ¿vale? Poder sacarlo y el periodo que exigen, el periodo temporal de referencia siempre es el año natural, ¿vale? Pero bueno. Eso es. O sea que simplemente esta información es una información que la empresa tiene que tener disponible en todo momento. ¿Quién le puede reclamar a la empresa esta información que tiene que tener disponible? A ver, más bien está de cara a posibles inspecciones, pero bueno, en la empresa lo tienen que tener disponible los representantes sindicales y bueno, en caso de que no haya representantes sindicales, pues también puede ser solicitado por parte de los trabajadores. En ese caso, a los trabajadores no se les puede dar un promedio de los importes, sino que lo que hay que sacar es una diferencia porcentual de las retribuciones promediadas, pero nunca se les puede dar a los trabajadores el promedio en cantidades de los salarios. O sea que esta información tiene que estar a disposición en las empresas que tienen un representante sindical, tiene que estar a disposición cuando lo requieran, y las empresas que no lo tienen, cualquier trabajador puede solicitar a la empresa esta información. Lo que vamos a ver luego, como bien has dicho, es que la información es diferente dependiendo de si la solicita un trabajador o la solicita un representante sindical. Eso es. Aquí tenemos que decir que el trabajador nunca, ni el trabajador ni el representante sindical van a tener acceso a los datos individuales de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y aquí estamos hablando de medias, de totales, de diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero nunca se tiene acceso a la información desglosada, ¿no? Eso es. Bueno, luego veremos que sí que tenemos posibilidad nosotros a través de la aplicación de sacarlo desglosado, pero para poder comprobar de alguna forma los cálculos que se sacan en cuanto al promedio de los salarios. Pero es una información adicional que nosotros podemos proporcionar, pero no quiere decir que sea lo que tienen que presentar. Eso es. O sea, si la empresa presentara esa documentación o bien a un representante sindical y más a un trabajador con datos desglosados, podría estar incumpliendo la ley de protección de datos. Es decir, hay que tener conocimiento de que independientemente el programa va a poder, luego lo veremos, emitir información desglosada simplemente con fines de comprobación o que el operador o el jefe de personal o el que lleve la administración del personal pueda comprobarlo. Esa información nunca hay que entregarla a un representante sindical ni a un trabajador. Incluso luego veremos, como has dicho, que al trabajador se le tiene que entregar menos información todavía que a un representante sindical, ¿no? ¿Qué información hay que entregar al trabajador en el caso de que no lo solicite? Únicamente la diferencia porcentual sí la hay entre hombres y mujeres, pero nunca los importes, nunca el promedio, nunca la media ni la mediana, simplemente una diferencia porcentual. Eso es, vale. Entonces, simplemente resumiendo esto es
la empresa tiene que tener a disposición en todo momento o una inspección, o un representante sindical, o un trabajador, la información de diferencias salariales entre hombres y mujeres en los mismos puestos, ¿no? Es decir, principalmente lo puede solicitar por cualquier tipo de clasificación para comprobar que realmente no se está haciendo una discriminación de salarios con respecto al sexo, ¿no? En el caso de un trabajador, simplemente por cada uno de los puestos verá una diferencia en porcentaje, si hay un porcentaje de diferencia a favor o en contra de hombres y mujeres, y en el caso del representante sindical sí podrá ver las medias o las medianas de cada uno de los puestos de trabajo y cuáles son las de hombres y mujeres, evidentemente también viendo el porcentaje. Todo esto luego veremos que el programa lo va a emitir automáticamente. Bueno, hemos dicho que esto ya entró en vigor el día 14, El día creo, 14 de abril. 14 de abril. ¿Qué más podemos decir con respecto a la ley que pueda ser interesante? ¿Que algún dato nos puede hacer falta para que la gente pueda necesitar saber? Pues yo creo que nada más, sobre todo, que lo tienen que, o sea, las opciones que tienen que indicar, que lo veremos a continuación en la aplicación en cuanto al puesto de trabajo, que bueno, también indicaremos cómo se pueden incluir esos datos en las fichas de los trabajadores para poder reflejarlo en la estadística. Pero en principio, y bueno, y diremos también, bueno, pues los complementos salariales, el salario base, las percepciones extrasalariales, de donde el programa saca los cálculos para poder realizar las comprobaciones y que todo sea correcto. Eso es, o sea, la necesidad de información está dividida en 3 partes. Una, lo que son los salarios, estrictamente salarios, lo que son las percepciones salariales y otra, las percepciones extrasalariales. Las percepciones extrasalariales serían las horas extraordinarias, ¿no? Exclusivamente. ¿Cuáles serían las percepciones salariales? Los complementos salariales son sobre todo los conceptos, bueno, sobre todo no, los conceptos que cotizan, ¿vale? Que están bien parametrizados en el fichero de conceptos de nómina y que cotizan a la seguridad social. Las percepciones extrasalariales, los que no cotizan a la seguridad social. Y después, bueno, pues el concepto, el salario base, todo lo que incluye el salario base, engloba el concepto parametrizado como salario base. Y después estarían las percepciones, perdonadme un segundito. Extrasalariales, ¿no? Extrasalariales, que hace referencia a las horas extras, a todos los conceptos que estén configurados como horas extraordinarias. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora un poco cómo el programa gestiona esto y veremos que si se utiliza el programa de nóminas de 10 software, la información sale directamente. Solo hay que asegurarse de tener una serie de parámetros introducidos. Entonces vamos a ver un poco cómo gestionamos esta información, que al final va a ser sacar un listado y para tenerle a disposición en todo momento. Y luego veremos una serie de novedades que vamos a incluir en la siguiente versión, porque como en toda ley han salido matices, dudas, y entonces hemos ido incorporando distintas diferencias. Luego hablaremos de ellas, ¿no? De cuáles son las novedades que vamos a incluir en la siguiente versión. Entonces, si quieres, pues pasamos a ver el programa, cómo se trabaja con él. Vale. Desconecto yo la cámara para que tengas la pantalla completa. Pasamos a la aplicación. Y entonces, el menú lo tenemos disponible en el apartado de listados, dentro de estadística, registro salarial. Y dentro de registro salarial, bueno, pues ya nos aparecen las opciones que se pueden seleccionar para sacar más información o menos. Entonces, por un lado, indicamos la empresa, el año y después, como hacíamos referencia a que el periodo de referencia que tienen es el año natural. Pero bueno, puede ser todo el año o puede ser que nos pidan el registro salarial, por ejemplo, en el mes de abril, entonces sacaríamos de enero a abril o se puede sacar de forma mensual.
¿Vale? Después tenemos la estadística, que como hemos comentado, bueno, pues se puede sacar tanto la media como la mediana o el importe total. Y después, en datos del informe, viene marcado lógicamente por defecto el registro salarial, que es lo que viene exigido por ley. Y después, bueno, pues lo podemos sacar por contratos, diferenciado por contratos, por rango de edades, grupo de cotización, categorías, puestos, grupos profesionales. Entre las características que marca la ley, hace referencia a los puestos de trabajo. Entonces, bueno, hay que decir que para indicar el puesto de trabajo, previamente a esta obligatoriedad en la aplicación se podía indicar el puesto de trabajo, pero no había una tabla específica. Se podía escribir el puesto de trabajo en la ficha del trabajador. Ahora, para poder indicar el puesto de trabajo, decirles que hemos incluido en el menú de utilidades, en otros parámetros, una opción que es puestos de trabajo, donde se darían de alta los diferentes puestos de trabajo. Una vez creada esta tabla, es cuando se puede acceder a la ficha del trabajador y dentro de la ficha del trabajador accedemos al menú de contratación en el botón del más, en opciones. ¿Vale? Y aquí tenemos puesto de trabajo, que esto es lo que les indicaba que, bueno, pues previamente no había una tabla, sino que teníamos el campo de puesto de trabajo donde se podía escribir. Dada esta obligatoriedad, bueno, pues hemos creado el campo y entonces ahora accedemos a la ayuda, a la tabla y simplemente seleccionar el puesto de trabajo de los que tengamos dados de alta. De este apartado, con esta información, es de donde sale reflejado en el informe. Una vez que indicamos puestos, bueno, pues le vamos a indicar aquí, por ejemplo, solamente del mes de abril. Y si visualizamos, luego vamos a ver más opciones. Si visualizamos, vamos a ver que nos sale, por un lado, la estadística, que es la obligatoriedad, la estadística del registro salarial, donde nos saca la media tanto del salario base, complementos salariales, percepciones extrasalariales o extraordinarias. Y después, a continuación, como hemos indicado, que lo saque por puestos de trabajo, tenemos por cada puesto de trabajo la media. Tenemos un apartado donde nos pone sin definir. ¿Qué significa esto? Pues que hay una serie de trabajadores, en concreto un hombre y dos mujeres, donde no tenemos indicado en su ficha el puesto de trabajo. ¿Vale? En los demás ya le hemos indicado, bueno, pues el puesto de trabajo que le corresponde. Lo mismo que hemos sacado. Perdona, Almudena, esto en las opciones, si vuelves a la pantalla principal, a la pantalla donde se saca el listado, cuando se entra al listado, cuando se pulsa la pantalla, aparece la información normalmente que se va a pedir por defecto, es decir, aparece el año, aparece que se va a sacar la media de trabajadores y que se va a sacar exclusivamente el registro salarial. Luego ya se puede seleccionar, aparecerán tantas páginas como clasificaciones haya. Eso ya, dependiendo de la petición que haga o bien el trabajador o el representante sindical, pues se puede sacar por cualquier, estos serían los distintas clasificaciones por las que se puede sacar el listado. No hay ninguna más obligatoria que otra, simplemente que se puede solicitar por cualquiera de clasificaciones. Igual, incluso hay algunas por las que la ley no exige que se pueda clasificar, pero bueno, están incluidas por si se desea sacar, ¿no? Eso es. Por ejemplo, otra clasificación a la que hacen referencia son los grupos profesionales. ¿Vale? Si vamos a dejar puestos de trabajo y grupos profesionales para hacer referencia a lo que nos estabas explicando. Si lo volvemos a visualizar, vamos a ver que nos lo incluye. Nos saca, bueno, pues en páginas diferentes, bueno, pues tanto los grupos profesionales como los puestos de trabajo. Decir también que en cuanto a los grupos profesionales, por si surge alguna duda, este dato le recogemos de la ficha del trabajador, porque puede haber alguna duda en cuanto a de dónde salen reflejados los datos. Entonces, en la ficha del trabajador, en contratación, el código de ocupación es a lo que hace referencia el grupo profesional. ¿Vale? En cuanto al código normalmente, eso es, que normalmente está asociado a la categoría, es decir, en el momento que se crea la categoría ya puede estar asociado a un código de ocupación. En el caso, por ejemplo, de que hay trabajadores que no están asignados a una categoría en concreto, pues se puede introducir directamente en la ficha del trabajador. Eso es. O sea, al final sí que es verdad
que es posible que antes, sobre todo en empresas pequeñas, no hubiera una asignación de ese tipo de valores, por ejemplo, el tema del puesto de trabajo, y ahora, por eso tampoco en el programa había una tabla, una clasificación. Ahora sí que sería interesante crear una tabla de puestos de trabajo dependiendo de las empresas y asignar a cada trabajador el puesto, más que nada para poder emitir este listado. Eso es. Coméntanos un poco, esta sería la información, si vuelves al listado, por favor, sería la información necesaria, en este caso, esta información no se la podríamos dar a un trabajador, por ejemplo, porque incluye importes. O sea, a un trabajador, si un trabajador nos solicita la información, nunca le podemos dar importes. Entonces, esto es una de las cosas que luego vamos a ver, de las novedades que hay en la próxima versión, donde se podrá sacar el listado solamente con las diferencias, es decir, la diferencia que hay entre los 11 trabajadores de 1310 y el 982. Simplemente es la información que se le podría presentar a un trabajador. A un representante sindical sí le podríamos dar esta información y, como vemos, está desglosada por los distintos tipos de conceptos que ya automáticamente el programa se encarga de llevarlos a una columna a otra. Y luego, si vamos al listado, Almudena, explicamos que ahora ya esta es la información y luego tenemos a la derecha abajo algunas opciones que podemos hacer para nosotros, ¿no? Que podemos utilizar, ¿no? Para la Eso empresa. es, una información ya más complementaria para poder comprobar de alguna forma, bueno, pues de dónde salen los cálculos que se han realizado. Sacamos por un lado, se puede incluir la gráfica, ¿vale? Que simplemente es una gráfica estableciendo la diferencia entre hombres y mujeres. Después se puede sacar un desglose mensual, ¿vale? Y una información, una impresión detallada. En el desglose mensual nos va a sacar mes a mes los importes, la media mes a mes. Sácalo, Almudena, por ejemplo, de enero a abril y así vemos pues, que sale desglosada. Es la misma información que antes, que va a aparecer también el total del año, pero bueno, vemos que nos aparece desglosada por meses, ¿no? Si queremos hacer ya, tener la información mucho más detallada. Sale la información, salen los importes totales, aparte de, bueno, pues en cada línea, tanto de mensual, referente a hombres y mujeres, pues al final nos saca el totalizado. Después podemos sacar también una impresión detallada, donde nos desglosa por trabajador todos los importes, ¿vale? Aquí vemos, nos saca por un lado toda la referencia en cuanto a los hombres, en la parte superior nos saca la media. Y después en la parte inferior vemos trabajador a trabajador todos los importes, que es de donde calculamos la media correspondiente, tanto para hombres como para mujeres, y todos con su totalizado. Esto lo que hemos hablado es que esto es una información de comprobación. Por ejemplo, vete al apartado al listado de puestos con la información detallada, es el que tienes, y vemos el listado. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser útil cuando veíamos ahí que había dos trabajadores que estaban sin definir, ¿no? Entonces, o unos trabajadores que estaban sin definir. Entonces, podemos ver ahí qué trabajadores tenemos que ir, por ejemplo, a ponerles el puesto de trabajo porque no lo tienen. Es muy importante saber que esta información no se puede entregar, o sea, esta información no es obligatorio, no solo no es obligatorio, sino que no se puede entregar. Como decíamos antes, incumpliríamos la ley de protección de datos y mucho menos a un trabajador. Pero sí que sirve de comprobación o bueno, pues si queremos ver el responsable de la empresa de forma detallada de dónde salen los datos que luego generan los totales, ¿no? Esa sería un poco la idea. Todas estas opciones que vemos se pueden combinar entre ellas. Podemos sacar con desglose de trabajadores sin que sea desglose mensual o con desglose mensual, ¿no? Todo eso se puede podemos combinar. incluir los dos o podemos añadir diferentes opciones. Eso como según la información que queramos que cada usuario quiera obtener. Correcto. Como decimos, esto sería un poco lo que nos exige la ley, tener a disposición estos datos. El que tenga, al final, evidentemente, toda esta información
se puede rellenar a mano. Incluso hay herramientas del propio ministerio, ¿no? Creo, en la página web para sacar este tipo de información, pero evidentemente lo ideal es que si se tiene el programa de nóminas, toda esta información esté disponible solamente a golpe de un clic, ¿no? Esto sería así de sencillo, si se tiene el programa, donde nos va a sacar toda la información disponible. Y ahora vamos a ver algunas de las novedades que vamos a incluir en el programa, porque, como en toda ley, siempre surgen interpretaciones, siempre surgen cosas que se van matizando, que la ley no ha tenido en cuenta. Entonces, hay una muy importante. Ahora nos explica Almudena las modificaciones que vamos a incluir, que sobre todo vienen dadas un poco por poder seleccionar más datos, hacer más cosas, pero hay una cosa muy importante, que es qué datos, qué trabajadores hay que incluir en este listado, ¿no? Aquí ahora parece ser que ya está, bueno, sigue habiendo alguna discrepancia todavía, pero para que el usuario pueda seleccionar un poco si hay esa discrepancia y pueda seleccionar qué trabajadores tiene que salir, ahora mismo se supone que salen los trabajadores, no salen los trabajadores autónomos en este listado. No saldrían incluidos porque se supone que los trabajadores autónomos no son asalariados y, por lo tanto, no entran dentro de esta clasificación. Pero, evidentemente, han surgido casos donde un trabajador autónomo sí que tiene que salir en estos listados, porque se les considera asalariados. Por ejemplo, en el caso de un familiar directo, ¿no? de un autónomo. Lo mismo han surgido casos en el sentido contrario, y aunque la ley dice claramente que todo trabajador asalariado tiene que salir en el listado, han surgido casos donde algunas empresas decían que el personal directivo estaba excluido de este listado. Ahí también va a haber discrepancias. La ley dice que tienen que salir, pero hay empresas que dicen que hay determinado personal directivo que por sus salarios tiene que estar incluido, porque evidentemente rompería todas las medias, puede ser, por salarios muy altos. Entonces, para hacer eso, vamos a incluir una modificación en la actualización siguiente, que es que por defecto va a salir la información que hemos dicho, es decir, no salen los trabajadores autónomos y eso salen los trabajadores que no son autónomos, pero el usuario va a poder seleccionar que un determinado trabajador, si es autónomo, salga por sus determinadas características, y si no es autónomo, no aparezca porque la empresa decide o porque ha pactado con los representantes sindicales que ese trabajador no esté incluido en el listado. Esa sería la principal novedad que vamos a incluir, que afectará a muy pocas empresas, porque la mayoría pues sacará lo que dice la ley. ¿Qué más, Almudena, qué más modificaciones se van a incluir? Vale, vamos a incluir, a ver, hemos visto que se puede sacar tanto por un lado la media y por otro lado la mediana, o bueno, los importes totales. Lo que vamos a incluir es la opción para poder realizar una comparativa, de poder sacar tanto la media como la mediana en el mismo listado, ¿vale? Para poder realizar una comparativa. Otro tema que vamos a incluir, como hemos venido diciendo durante la presentación, son las diferencias porcentuales en el caso de que lo soliciten los trabajadores, cuando no haya representante legal, representante sindical, perdón. Y después también, bueno, como estabas diciendo, puesto que hay discrepancia en qué trabajadores hay que incluir y cuáles no, bueno, pues se va a establecer bueno, pues un apartado en el listado donde se pueden seleccionar aquellos trabajadores que queremos o no queremos incluir. Puesto, como lo que dices, que por ley viene que altos cargos y directivos pues sí que tienen que estar incluidos, pero bueno, pues hay ciertas discrepancias, entonces daremos la opción de determinados casos en los que quieran no incluir trabajadores, pues que puedan quitarles de la selección. Eso es. Y así, a grandes rasgos, es lo que vamos a incluir en la próxima versión. También recordar que, como siempre, tenéis a vuestra disposición el servicio de soporte con un equipo totalmente cualificado que os va a poder atender en cualquier duda que os surja al respecto, y, como siempre, encantados de atenderos y poderos solucionar las dudas que os vayan surgiendo en el día a día. Pues nada, Muy bien. despediros y daros las gracias, Pablo y Almudena,
Ha sido un placer. Yo creo que ha sido una sesión súper interesante donde han quedado muchas cosas claras. Y nada, invitar a los participantes a que sigan atentos a nuestra web, todos nuestras webinars, tanto de formación como de presentación de nuevas soluciones o talleres enfocados a ciertos productos. Y daros las gracias por la asistencia y esperaros para la próxima. Un saludo a todos. Venga, gracias, Bueno, Jaime. muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.